¡Wow! Amigos míos, estamos a bordo de un auténtico mototaxi. En este video probaremos métodos de transporte público venezolano. Hola amigos, un día más en Venezuela y he de serles completamente sincero, me da muchísima curiosidad saber cómo es el transporte público en este país. Así que el plan de hoy será una cosa muy sencilla. Nos moveremos por las calles utilizando diferentes métodos de transporte público venezolano. Una vez más, Vic está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal, carnal? Feliz de acompañarte otra vez a una travesía. Si no han estado al tanto de los videos, Víctor aquí es nuestro guía local, nuestro consejero venezolano. Y por supuesto vamos a comenzar en uno de mis métodos favoritos en la vida, el metro, el subterráneo. Debo de comenzar diciendo que estamos un poco de suerte por el hecho de que hoy el metro está abierto. Verán, lo que sucede es que al haber muchas manifestaciones continuamente, las autoridades en muchas ocasiones optan por cerrar las vías de transporte para que los manifestantes no se puedan mover con mucha facilidad de un lugar a otro. Y sí, realmente nos hemos topado con que varios días el metro está cerrado, no hay acceso a él. Pero hoy estamos de suerte, hoy sí hay metro. Sí, hoy sí hay metro. Primeras impresiones de una estación de metro venezolana. Bastante normal, bastante promedio. Hay inclusive comercios abajo. Oye, tremendos vestidazos aquí, para salir a asesinar la noche. Sádico, sádico. Ese es un término venezolano. Es como muy cool, como chido. Sádico. La gente aquí se mueve utilizando estos boletitos de metro que tenemos que mencionarlo, son extremadamente baratos. Yo no me termino de creer lo económico que es moverse utilizando el metro. Miren, aquí nada más para que me crean. Moverse en metro cuesta 4 bolívares. Hagamos una conversión mental. $1 está más o menos en unos 5,000, 6,000 bolívares. Entonces, transportarse en metro cuesta más o menos $0.001. Algo así. De verdad es muy sumamente económico. Primera impresión, lo veo bastante bien, ¿eh? No se nota demasiado lleno, no se nota realmente sucio, se nota relativamente renovado. Que también a esta hora como que tampoco hay tanta gente en la calle, ¿sabes? Hay que esperarse un poquito más como a las 12, las 2 de la tarde, que esto se pone así. Muy bien, ahí viene el vagón, estoy emocionado. Estamos por abordar aquel majestuoso vagón venezolano. La inflamación es porque tengo... Pues el vagón lo veo en un estado bastante favorable. No está todo rayoneado, los asientos están muy nuevos. El metro de la capital de Venezuela se divide en dos sistemas: el sistema de metro Caracas y el sistema de metro Los Teques. El sistema de Caracas está conformado por 7 líneas, de las cuales una aún está en construcción, y el de Los Teques está conformado por 4 líneas. Todo cuesta por igual, sin importar hasta dónde tengas que ir, 4 bolívares. Obviamente esta es nada más una pasadita veloz por el metro venezolano, pero mis impresiones son que está limpio, es muy eficiente, sumamente, increíblemente económico. El problema que le encontraría es que igual es difícil encontrarlo abierto. De verdad, llevamos aquí en Venezuela varios días y esta es la primera vez que lo encontramos prestando servicio. Entonces, obviamente esa es una gran desventaja en contra de todas sus ventajas. Vamos al que sigue, sigamos probando transporte público venezolano. Siguiente método de transporte que utilizaremos: las camioneticas. Camioneticas, camiones, microbuses, autobuses, como gusten denominarlos. El precio de la camionetica también es muy accesible, aunque no tanto como el del metro. Estamos hablando que un pasaje promedio te viene costando entre unos 150 y 200 bolívares. Esto en un valor internacional sería de 2 a 4 centavos de dólar por pasaje. Bastante económico. ¿Cómo se le hace para parar una camionetica? Porque la camionetica viene y en cualquier parte le puedes hacer así. Sin importar a qué altura estés de la calle, tú puedes levantar tu dedito y se va a parar la camionetica. Yeah. Vamos a probar a ver si eso es verdad. Estamos a mitad de la calle, tenemos nuestros bolívares listos para pagar. Ahí vienen varias. ¡Esta paró! ¡Vámonos!
pasajes. Gracias. Lo logramos. Tenemos camionetica. Pues realmente, ¿qué les puedo decir? Es un camión cualquiera. Algo que llama un poquito mi atención es que no tiene puerta trasera, únicamente tiene puerta delantera. Yo diría que le caben unas 25 personas bien cómodas y 50 ya en la hora pico, ¿no? Así de, ay, ahora, ¿cómo se hace la parada aquí? Grita, en la parada, por Nada favor. más gritas, la parada, por favor. ¿Y ya? Sí. Órale. Oh, vaya situación de adrenalina que fue esa de grité bien la parada, por favor. Sí, no, claro. ¿Todos los camiones tienes que gritar la parada, por favor, o hay unos con botoncito? Antes habían botoncitos, pero bueno, la gente los ha ido dañando y queda gritar. Pues esas fueron las camioneticas, algo rústicas, debo de admitirlo. Por lo menos esta que nos tocó ahorita sí estaba bastante rústica, pero lo repito, sumamente económica y confiable. Estos sí están todos los días sin importar qué esté sucediendo por la ciudad. Vamos a ver con qué más nos encontramos. Oh, if I could only get some sleep. Ahora va el método de transporte más inusual, el que posiblemente más me sorprendió la primera vez que lo vi: los mototaxis. Seguramente por la palabra mototaxis ustedes se están imaginando que es un hombre manejando una moto y tiene un carrito atado a su moto y ahí tú vas sentadito cómodamente, tal vez inclusive pueden ir 2 o 3 personas. Pues no, aquí los mototaxis son literalmente motos y tú te montas en la parte de atrás, tienes que ir abrazando al dude y vámonos. Por ende, solamente puede circular un cliente y el operador a la vez. A menos que traigas, por ejemplo, a tu niño. Sí me ha tocado ver casos en los cuales va el conductor de la moto, la mamá y el niñito aquí y van amarrados así. Este método de transporte, la verdad, no es nada económico en comparación a los demás, pero tienes la ventaja de que es un taxi como tal, entonces te puede llevar a donde tú lo desees, a donde tú le digas. La manera para ubicarlos es por su chaleco naranja. Tienen un chaleco naranja y por regulación tienen que tener en la parte trasera del chaleco su placa. Se supone que por regulación tienen que darte un casco para poder andar a salvo por las calles. Me ha tocado ver varias veces a personas que van sin casco, no sé si porque no tengan o porque son demasiado rebeldes, no le temen a la muerte y deciden no usarlo. Estoy un poquito nervioso, la verdad es que nunca he abordado un método de transporte tan extremo. De verdad, este sí me sacó de onda, es como wow, neta hacen eso. Pero bueno, vamos a probarlo, vamos a ver cómo es transportarse haciendo uso de un mototaxi en Venezuela. Ok, estamos viendo a unos mototaxistas justo aquí enfrente de nosotros. Vamos a preguntarles cuánto nos cobran. Buenas. 2 motos. 3.000 cada uno. 3,000 cada uno. ¿Bolívares cada uno? Sí, hace sentido. Órale, hagámoslo. Van a ser 3,000 bolívares cada uno. 6,000 en total. Voy a ir grabando, ¿no importa? Vaya, pues. Ahí está, miren, ahí está mi casquito. ¿Qué tal es ser un mototaxista? Cuénteme. Tiene su ventaja y su desventaja también, pero aquí estamos en la lucha para sobrevivir. Vamos a darle. Procedamos a montar el mototaxi. Me aconseja aquí el señor mototaxista ponérmelo adelante. Ok, ¿cómo me agarro yo de usted? ¿Ves aquí? ¿Y de dónde lo abrazo? ¿De acá? Ajá, ahí. ¿No le incomoda? Ahí no, ahí va seguro. Ahí va bien. Vámonos. Wow. ¿Ustedes son de dónde? Yo soy de México. ¿Nunca le ha pasado que se le cae a alguien? Bueno, accidentes hemos tenido todo, pero pequeños accidentes, no grandes accidentes, pues, ¿me entiendes? ¿Cómo vamos, Beck? Wow, este es el transporte público más extremo que he tomado en toda mi vida. Cosas que suceden en Venezuela. Aquí es común transportarse en moto, ¿verdad? Sí, con los problemas que estamos viendo y sin los problemas igualitos a causa del tráfico. Es más rápido, es más pronto que hasta el mismo metro. Llueva, truene o relampaguee, va a haber mototaxis en Caracas. Un consejo, ten cuidado, no estés sacando la cámara en todos lados, los teléfonos, cuídate los bolsos, para que no te vayas a llevar una mala experiencia de mi país, que obvio, desde hoy también es país tuyo, ¿me estás entendiendo? Porque así como te vas a conseguir 1000 personas buenas, te puedes conseguir personas malas también, ¿me estás entendiendo? Sí. Entonces ten cuidado tú y bueno, que Dios te bendiga y sigue conociendo la ciudad, pero ten cuidado dónde vas a sacar la cámara, dónde vas a grabar y dónde vas a sacar tu teléfono, ¿oíste? Gracias, señor, de verdad. Qué amable. Llegamos a nuestro destino, sanos y salvos. Gracias, caballero. Es usted un excelente conductor. Excelente servicio.
Le paso su casco. Oh, vaya, vaya. Esa sí que fue una experiencia, ¿eh? Moverse en transporte público jamás había sido tan emocionante, Vic. Pues hasta ahorita este ha sido el método que más me ha gustado. No es para nada económico, de hecho, pues, se me hizo algo costoso en comparación a los demás. Pero wow, la experiencia nadie te la quita, de verdad, es algo muy, muy intenso. Vamos al que sigue a ver qué más nos encontramos. El próximo transporte que quería probar es el Metrobús, pero en estos momentos no está en funcionamiento. De hecho, ya lleva unos cuantos días que no está en funcionamiento. El Metrobús básicamente no funciona porque han habido muchas manifestaciones donde han quemado varios Metrobús. Así que tendremos que saltárnoslo e ir directo a los taxis. Los taxis aquí en Venezuela funcionan como en todo el mundo. Puedes pararlos en la calle, nada más levantando tu dedito mágico maestro, o en estaciones de la calle. Aquí en Venezuela no existe Uber, aún no se permite su entrada. Es muy importante antes de abordar un taxi preguntarle al conductor cuánto te cobra al lugar que deseas ir. Pues aquí no existe el taxímetro, no existe como la tarifa establecida por una relación tiempo-distancia, sino que depende enteramente de cuánto el taxista te quiera cobrar. Los automóviles que se acostumbran ver son modelos ya un poco viejos en su mayoría, pero obviamente hay de todo. A ver, aquí viene un taxi. Vamos a ver si quiere parar. Y ya una vez que paró, se le pregunta. Buenas. Muy bien. Abordemos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Todo chévere, todo chévere. ¿Cómo va la chamba? Empezando ahorita a trabajar un rato. Ah, muy bien. ¿Usted prefiere trabajar en el día o en la noche? En la tarde. En la tardecita. En el día, pues. En esta ocasión, nuestro poderoso fajo de billetes va a ser muy útil. Chéquense todos estos billetes. Van a ser 2,000 bolívares, que equivale más o menos a unos 30 centavos de dólar. 10, 11, 12, 20. 2,000 bolívares. ¿Qué tal, Todo el billetaje. Muchas gracias, señor. Que se la pase bien. Hasta luego. Adiós, bello taxi. Fue un buen ride, bastante económico. Me gusta el sistema de taxis en Caracas, Venezuela. Tienes que irte con cuidado, pues si te puede tocar algún taxista, no sé. Puedes llegar a correr cierto riesgo, pero dentro de lo que cabe, todo bastante aceptable. Y bueno, amigos míos, con esto concluimos este video, un día más en Venezuela. Concluyendo aquí con la playera, épica playera de la selección venezolana. Me la regaló un muchacho que me encontré en la calle hace rato, bien buena onda. Amigos míos, en verdad espero que les haya gustado, que hayan disfrutado este video. Yo la verdad lo hallé bastante interesante. Siempre es algo muy intrigante saber cómo se transporta la gente en su día a día en diferentes países. Y vaya que Venezuela tiene sus métodos bastante peculiares. Gracias, Vic, una vez más, un día más por estarnos guiando por estas tierras. Gracias a ti por estar aquí, güey. Gracias. Gran tipo, alto sujeto. Como siempre, amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo que se transporta en mototaxi.